40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en 40 años, historia de una época, y como viene siendo habitual, estamos con JF La Mata en este serial que estamos realizando sobre los presidentes norteamericanos. Ese repaso que estamos haciendo sobre los presidentes norteamericanos toca la 9ª parte. JF, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, ya sabe, encantado si hablamos de historia, que es una de mis pasiones. Bueno, hay que decir que JF ya lleva unos días, toda esta semana, haciendo la hemeroteca del buitre, el nuevo programa que sustituye al retrovisor, y sigue, pues, como no puede ser de otra manera, con sus programas El Extintor, y aquí que presentamos 40 años, historia de una época, y estamos con ese repaso que estamos haciendo a lo largo del siglo XX y parte del siglo XXI. JF, nos habíamos quedado, si no me equivoco, en la elección de Ronald Reagan. Estamos sí, en la transición que iría del mandato de Reagan al mandato de Bush, que en el fondo era su continuidad, porque recordemos que George Bush era el vicepresidente de Ronald Reagan. Quizá hay dos apartados que no habíamos tocado y que me parece interesante tocar. Uno, el que tiene que ver con los sindicatos, y otro, el que tiene que ver con la parte media. Voy a explicarme. Hay una cosa que lo hemos mencionado un poco cuando hablábamos de Kennedy, me parece, que era que en Estados Unidos el sindicato más importante era el sindicato del transporte, el sindicato de camioneros. Y no es un sindicato como podemos imaginar, europeo, socialista o comunista, como son la mayoría de sindicatos de corte europeo, laborista, porque el sindicato de camioneros, la mayoría de las veces que pidió el voto fue para el Partido Republicano. Y el aspecto llamativo que tenía el sindicato de camioneros, el sindicato del transporte de Estados Unidos, es que estaba muy intervenido, muy controlado por la mafia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jimmy Hoffa, que es el más conocido? Hoffa, sí. Pero había muchos más. Alan Dorfman, Provenzano, bueno, un montón de gente ahí. Y estos apoyaron totalmente pues, primero fueron contra los Kennedy y luego apoyaron mucho a Reagan y a Bush en las elecciones. Y curiosamente el último de ellos, Jackie Preset, aceptó ser confidente policial para un poco ayudarse a sí mismo y empezar a delatar a la gente. Y la gran redada que acabará con la conexión eterna de la mafia con el sindicato de camioneros se produce en la administración Reagan-Bush. En la parte final de Reagan, con Bush ya el presidente electo, pues ahí por final hay unas redadas, hay unas detenciones masivas. Se muere Jackie Preset, que como se muere le dejan tranquilo, pero curiosamente el sindicato que les había apoyado, también ellos serán los que ayudarán a limpiarlo. Y cuando llega la década de los 90, por fin se ha limpiado una de las lacras más grandes que había habido, que era el control de la mafia del sindicato del transporte de Estados Unidos, del que tantas películas y libros se ha escrito. Oye, ¿y cómo se desarrolla todo esto a partir de este momento? Porque Reagan, no sé, la sensación que uno tenía es que había roto como el avergonzarse de ser americano, esa vergüenza de la retirada de Vietnam, los escándalos de Nixon, el mandato de Jimmy Carter, que vino no sé si en Estados Unidos se vivió igual pero Estados Unidos pues pasó un poco a ser el hazmerreír con Jimmy Carter, y en cambio Reagan pues devolvió un poco esa fortaleza, no ese orgullo de sentirse americano, América para los americanos, no sé, esa revolución neoconservadora, ¿no? Con políticas, por cierto, bastante liberales, todo hay que decirlo, sobre todo la que llevó el tridente que tenía con Margaret Thatcher, entre otros, ¿no? Claro, es que aquí siempre está el debate terminológico, ¿no? Tanto Margaret Thatcher como Ronald Reagan no tenían inconveniente en haber usado la etiqueta conservadora para referirse a sí mismos. No, decía que en general el Partido Conservador británico es un partido liberal. Lo que pasa es que se llama Partido Conservador. Es en España donde los conservadores huyen de la etiqueta conservadora como la peste. Pero que yo no conozco muchos partidos conservadores en Occidente que no sean liberales, porque son los principales defensores de la empresa privada. Entonces, es una cosa que tiene que ver el huir del término conservador con cómo somos los españoles. Yo no creo que a Thatcher ni a Reagan les hubiera molestado que les hubieran llamado a sí mismos conservadores. Es verdad que en el caso del señor Reagan, si hablamos de una época en la que en España, digamos,
ser de derecha estaba mal visto, ser conservador estaba mal visto, y justo en ese momento, para la deprimida derecha española, el modelo es, mira, hay países ahí fuera donde sí ganan candidatos que se dicen conservadores, como Margaret Thatcher, que ganó, recordemos, 4 veces, no 3, ¿no? 79, 83, 88, 3 veces seguidas las elecciones en Reino Unido, y Ronald Reagan, que fue elegido y sobre todo reelegido con mayorías aplastantes. Entonces yo creo que el mito Reagan no es tanto porque en Estados Unidos hubiera habido una gran depresión, aunque la había habido un poco, porque es verdad que Carter acabó con mucha impopularidad, lo cual no es raro en presidentes norteamericanos. Yo creo que también tiene que ver con la situación en la que estaba España. España tenía tal grado de depresión hacia todo lo que oliera a la derecha, estaban tan deprimidos los dirigentes de derecha que ya miraban como mito, mira, ahí fuera hay gente de derechas que sí que gana elecciones, como Reagan y Thatcher, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene un poco la idealización que hubo de Reagan. De todos modos, no cabe duda que para el Partido Republicano, Ronald Reagan ha sido históricamente un gran referente. Yo me acuerdo cuando Romney pierde las elecciones ante Obama, y estoy hablando de las elecciones del año 2012, y el comentario que hacen muchos de los comentaristas republicanos es: desde Ronald Reagan no hemos vuelto a tener un líder, como dando a entender que todo lo que ha venido después no ha tenido un gran liderazgo, con lo cual sí hay una imagen de que era un gran líder, a pesar de lo anciano que era, en comparación con todos los que ha habido antes y después. Si en el caso de Jimmy Carter el episodio más positivo que tiene fueron los acuerdos de Camp David, en el caso de Ronald Reagan, recordemos que es él el que firma el fin de la Guerra Fría con Gorbachev, a pesar de que probablemente era un hombre totalmente anticomunista, pero curiosamente, como en ese momento la Unión Soviética no estaba en condiciones económicas de competir con Estados Unidos, a Gorbachev le interesó acercarse a Ronald Reagan e iniciar una política de distensión. Reagan empieza llegando prometiendo que va a montar un escudo antimisiles a lo bestia para enfrentarse a una inminente tercera guerra mundial, y acaba siendo él el que firma el fin de la Guerra Fría, ¿no? Paradojas del destino, y al final acabó siendo, digamos, el que en su etapa se puso fin al comunismo. El episodio más negro de Ronald Reagan es el famoso caso del Irán Gate, ¿no? Del que no sé si hablamos la semana pasada. Adelantamos algo, pero vamos a aclararlo. Hablamos de la caída de Anastasio Somoza, hablamos de la caída del Shah de Persia. De una forma u otra, en los Estados Unidos, con Jimmy Carter, se inhibió de ambos derrocamientos. En cambio, luego con Reagan hizo negocios prácticamente con ambos bandos, Claro. con la contra nicaragüense y con el régimen de los ayatolás, ¿no? Hay que decir que Reagan intentó tener una política de intentar que los molestos amigos se fueran retirando un poco, ¿no? Ronald Reagan insistió muchísimo para que el dictador de Filipinas, Ferdinand Marcos, su administración me refiero, se retirara. Y Marcos no se dejaba, y al final, en último momento, le hizo un gran favor, porque cuando ya estalló la revolución en Filipinas y prácticamente a Marcos le iban a linchar en el Palacio de Malacañán, Reagan manda un avión para que recoja a Marcos y lo lleve a Hawái. Sí. Es un gran favor que hace en atención a mira, como has sido aliado en la Guerra Fría, aunque hayas sido dictador y te hayas cargado al jefe de la oposición, Benigno Aquino, pero oye, te hacemos este último favor nuestro. Y luego Estados Unidos apoyó mucho la instalación de una democracia en Filipinas con Cory Aquino. 3/4 lo mismo en Chile. Pinochet estaba muy enfadado en la última etapa porque los americanos le presionaban muchísimo para que hubiera elecciones. El famoso referéndum que hubo en el que perdió la dictadura fue en gran medida presionado por Estados Unidos. Y no es que Reagan se hubiera arrepentido, siempre decir, oye, ya, esto empieza a estorbarnos. O sea, estos, digamos, regímenes que nosotros mismos hemos ayudado a apoyar en su momento, ahora en 1988-89 ya se están quedando obsoletos. Hagan el favor de retirarse. Y entonces, aunque un poco de mala gana por la forma en que se sintió tratado, al final Pinochet cedió y convocó a aquel referéndum, y que es acabó mejor que Stroessner, otro de los dictadores que cayó en aquella época, ¿no? Pero que, curiosamente, a pesar de lo halcón que era, en la etapa de Reagan se intentó un poco fomentar un ambiente proclive a que aumentaran las democracias como el sistema, digamos, homologado. El caso de las contras fue más complicado, porque Reagan sí es verdad que tenía mucho miedo de que don Daniel Ortega se convirtiera en un segundo Fidel Castro, que es verdad que tenía el uniforme, el sandinismo tenía un uniforme castrista. Sí. Verde oliva. Entonces, Nicaragua se había entrado en la Comecon, que era la Alianza Económica de la Unión Soviética. Había indicios
peligrosos. Y entonces se montó una guerrilla derechista llamada Contra, que Estados Unidos le quería ayudar, pero cuando Reagan intenta que el Congreso financie a las Contras, se lo tumban, porque los Contra tenían cosas que les hacían tener muy mala fama, pues el tema de las minas que se mataban niños, el tema de las drogas que cultivaban y tal. Entonces había muchos aspectos que hacían a las Contra un aspecto, digamos, poco vendible para el Congreso norteamericano. Pero para la administración Reagan les parecía que, aunque no ganara la Contra, necesitaban tener algún como elemento de presión para tener algo con lo que presionar a los nicaragüenses. Reagan decretó un embargo comercial contra Nicaragua para intentar ver si asfixiaba o jorobaba a los sandinistas. También hizo cosas parecidas en Angola o en El Salvador. Y ahí lo curioso es que al final lo que se hizo fue una cosa rarísima, que es que cogieron armamento pesado, se lo vendieron al Ayatollah Khomeini, es decir, a la dictadura islámica de Irán, y con el dinero que les dio el régimen de los ayatolás, pagaron a los Contra. Fue, digamos, el acuerdo Irán-Contra. Hay que decir que eso, si fue así como lo estoy explicando, sería alta traición, porque no puede pasar un presidente de Estados Unidos por encima de lo que han decidido la Cámara de Representantes. Esto que he dicho en el fondo es un vox populi, lo que todo el mundo ha asumido y asume. Pero en el fondo nunca se llegó a probar del todo, porque el militar al que pillaron con toda esa historia, que es Oliver North, que ahora, por cierto, es tertuliano en Fox News, ese al final acabó asumiendo toda la culpa, aunque hay un convencimiento popular de que fue autorizado tanto por Ronald Reagan como por el vicepresidente George Bush. En la práctica ellos nunca fueron juzgados por esta historia, porque como asumió toda la culpa, siempre hay unos documentos que suelen perderse por el camino, que una secretaria rompió, y no sabía que tenía que guardar, con lo cual es un vox populi que todo el mundo ha asumido, pero nunca se llegó a demostrar, aunque si preguntas a los políticos de ahora, todo el mundo asume que el Irán Gate fue responsabilidad de Reagan y Bush. Más de Reagan porque era el presidente, Bush está ahí como el mandado, pero digamos que son, digamos, los responsables políticos en todo caso de aquella práctica que fue un tanto extraña. Luego, contra todo pronóstico, que no se lo esperaba nadie, los sandinistas perdieron las elecciones en Nicaragua en 1990, sí. Con lo cual quedó un poco en entredicho la política norteamericana de que las elecciones eran estafa, porque no se lo esperaba nadie, ni siquiera se lo esperaban ellos, y ni Televisión Española, que tenía preparadas las piezas. Alfonso Rojo comenta con ironía cómo en un periódico que ya no existe, que dirigía don Pablo Sebastián, hasta salió en portada "Triunfo sandinista". Yo tengo esa portada porque estaban tan seguros que no, perdieron. Ganó Violeta Chamorro, que era la viuda de un opositor al que había muerto asesinado durante la época sandinista, durante la época de Somoza. Pero que luego porque a Chamorro lo matan los somocistas, pero luego se pelea con los sandinistas y dice, esto también está siendo un poco autoritario, y es la viuda de la que se convierte en la primera presidenta no sandinista desde entonces. Ahora los sandinistas han vuelto al poder, hay que decir, en Nicaragua, aunque ya es otro estilo, ya es más parecido al estilo, digamos, más parecido a un estilo chavistoide que al estilo castristoide que era el que había en aquella época. Ya han cambiado de lujo. Claro, de todas formas, también hay que recordar que Pinochet se debe a un plebiscito, se llama más adelante, lo pierde y lo respeta. También tuvo mucho que ver, lo decía antes, y la administración Reagan en que lo hiciera. Insistió mucho y eso Pinochet llegó a tener alguna declaración un poco molesta, desde cuando venían los periodistas americanos a decir, bueno, ¿y cuándo eran las elecciones? ¿Y cuándo era el referéndum? Diciendo, cuando los chilenos lo decidamos, no los americanos. Pero como que él se sentía un poco molesto de que los americanos, a los que él entendía que había ayudado, ahora, una década después, le estuvieran presionando para que pusiera fin a su dictadura. En todo caso, Pinochet es un caso poco habitual, porque usted sabe que después de dejar la presidencia se mantuvo como jefe del ejército. Sí. Y él estuvo como jefe del ejército hasta casi 10 años después, ¿no? Porque estuvo hasta el año 98, enero, que es cuando se retira. Y probablemente, si no se hubiera ido a Londres, pues el final de su vida hubiera sido bastante más tranquilo de lo que fue, porque en Chile, no se había iniciado ningún tipo de proceso contra él hasta que inicia Londres-España el proceso del año 98, porque tiene la poco inteligente idea de irse a un tratamiento en Londres y empieza a armarse todo aquel pifostio que merecerían un capítulo aparte. Sí, la verdad es que fue desafortunado ese capítulo, ¿no? Reagan no habló en aquel momento, sí habló Thatcher. Thatcher sí me acuerdo que sí habló en ese momento, cuando le trincan en Londres,
para decir que le parece que eso es una vergüenza, una conspiración marxista y tal, que muy dama de hierro, ¿no? Lleva muchos 10 años fuera del poder, pero sigue teniendo la misma mala uva de siempre. Bueno, hay que reconocer la Chile que deja Pinochet, ¿eh? Independientemente, lo que pasa es que empiezan a ser otros tiempos y no encajaba Pinochet, pero vamos, a nadie escapaba tampoco la buena política económica que cómo dejó el país, lo dejó siendo el país Claro, posiblemente más estable, ¿no? lo comentaste otro día con Sánchez Motos. Fíjese, cuando Argentina acaba la dictadura militar, en la que yo creo que Estados Unidos tuvo menos que ver, porque el hundimiento de la dictadura militar argentina tuvo más que ver con su fracaso, Sí. porque si se entiende como objetivo político de una dictadura militar como la de Argentina, que es muy particular, me refiero a la última de todas, porque ha habido muchas, pero la que va del año 76 al 81, como erradicar el terrorismo, pues eso lo cumplieron, porque vamos, eso fue una pisonadora gigante, ahí arrasaron con todo, como se diría, acabar con el terrorismo a base de ejercerlo, pero acabaron con todos, montoneros, trotskistas, todos fuera, pero económicamente fue un desastre. Y como no funcionó la política liberal económica de Martínez de Hoz y compañía, se les ocurre, para intentar salvar los muebles, el tema de las Malvinas, y ya lo terminan de hundir. Con lo cual, el fin de la dictadura argentina es una dictadura, un final de desprestigio, humillación, cárcel, y yo creo que todavía no se ha recuperado el sector militar argentino de entonces. En cambio, es verdad que si comparamos con Argentina a Chile, que por cierto la gente pone la dictadura chilena y la dictadura argentina como si fueran amigos, no pueden estar más lejos de la realidad, casi acaban en guerra. O sea, el que mire cómo era la relación entre la dictadura de Videla y la dictadura de Pinochet y diga que eran amigos, no tiene ni idea de cómo se llaman los dos países, que se llevan bastante mal. De hecho, en las guerras Malvinas, Pinochet le daba información a los británicos que podía para jorobar a Argentina. Pero bueno, pues en comparación hay que decir que sí es verdad que si comparamos a Argentina, el régimen de Pinochet tuvo un poco más de ventaja en el sentido de que en el terreno económico, ahí pudo el famoso tema de Milton Friedmaniano, sí ayudó un poco más ahí, o tuvieron más suerte o lo hicieron mejor en ese tema, lo cual no quita que, lógicamente, los que sean víctimas del otro lado no perdonarán, porque Pinochet tuvo un punto muy raro que no hizo nunca Franco, que es que realizó actos de terrorismo fuera de sus fronteras para cargarse a opositores. No muchos, pero por ejemplo Orlando Leiter le vuelan en Estados Unidos y se molesta un convoy dirigido por Manuel Contreras en meterle una bomba. Y al general Pras me parece que fue en Italia. O sea que es algo que aquí en España, por comparar, nunca le importó mucho a Franco lo que hicieron los opositores mientras no volvieran. Digo, que haga lo que le da gana ahí en México y tal. Pero usted se imagina que hubiera mandado, yo qué sé, Muñoz Grandes a 4 agentes secretos a que se fueran a México, yo que sé, a volar a Negrín, quiero decir, o que se fueran a Portugal a ver si se cargaban a Don Juan de Borbón. Y ahí no sé por qué Manuel Contreras y ese siniestro DINA que tenía sí incluyó un componente terrorista que hubo, ¿no? Entonces, hombre, esto siempre tiene que ver con quién lo compares. Se calcula que el número de muertos que causó el régimen de Pinochet fue unos 3.000. Si lo comparamos con los 30.000 que se atribuyen a los argentinos, que me parecen exagerados, pero aunque fuera la mitad, son igualmente horribles, pues claro, la proporción es diferente. Y fíjese que la dictadura argentina duró solo 4 años y la de Pinochet duró casi el doble. Pero la cifra de muertos es muy diferente. Pero no se puede comparar, yo creo, el régimen argentino con el chileno. Desgraciadamente, aunque los motivos fueran los mismos, el miedo a la insurrección marxista, comunista, a los militares argentinos les salió todo mal. O lo hicieron mal ellos, también que asuman su responsabilidad. Sí. Fíjese que una de las cosas más duras que ha pasado es que cuando muere Jorge Rafael Videla, y supongo que a Masera le habrá pasado lo mismo, no le dejan ni tener tumba. Y le prohíben a la familia que ponga el nombre en la tumba. Llegan a poner un nombre falso, la encuentran y como la están destrozando tienen que trasladarla otra vez con otro nombre falso. Y en cambio, pues que yo sepa, el señor Pinochet pues tiene un mausoleo familiar pues bastante digno. Y cuando muere Pinochet, es una cosa curiosa, se le da un funeral de Estado. Es verdad que no un funeral de presidente, porque pero sí un funeral como jefe de Fuerzas Armadas. Es una cosa muy complicada de entender, pero el gobierno socialista de Bachelet autoriza que tenga un funeral de Estado como es jefe del ejército. Es decir, como la parte humillante que le dan es como decir, no le reconocemos como presidente. Pero aún así, lo que es entender el código militar, no le pueden retirar y no se atreve, no, pero sí le concedemos. Y hay un ministro del gobierno de Bachelet en el acto. No sé si es la ministra de Defensa o tal, con lo cual imagínese lo que es entender, es decir, una cosa es la política y como político pues le odiaré siempre, porque yo creo que el padre de Bachelet o alguien había muerto en la dictadura chilena,
pero un representante del gobierno tiene que estar en ese funeral porque es un exjefe de las Fuerzas Armadas chilenas y va a estar ahí todo el Estado Mayor del ejército chileno, con lo cual no puedes estar de espaldas al ejército. Son cosas muy complicadas que de España a lo mejor la gente no lo puede entender, pero entender lo que es el ejército y lo que es el código de los militares, y a un señor, como no está expulsado del ejército, como no está nada, si muere con el rango de general, etcétera, se le tiene que honrar en función a ese cargo. Entonces tú le podrás deshonrar como político, pero no como militar. Ya digo que son cosas que quien no entienda el estamento militar no lo va a entender. Pero bueno, volvemos a Estados Unidos, pero que es muy llamativo el decir cómo un gobierno socialista chileno, cuyo presidente es hija de una víctima de la dictadura, entiende que aunque no le honre como presidente, lo tiene que honrar como ex jefe del ejército, porque ese ejército sigue siendo el ejército de Chile. No ha habido una purga ni la habrá. Ahora ya han pasado muchos años, ya se han ido muriendo todos, pero era el representante de toda una generación del ejército que de una manera u otra estuvo involucrado en la dictadura. Bueno, lo que pasa es que la dictadura chilena, sobre todo, contaba con un amplísimo apoyo popular. De hecho, los partidos de la concentración ganan por muy poquito, por apenas 1%, 1,5%. Es decir, que el apoyo popular que mantenía Pinochet era muy, muy importante. Y hay que ver que se reúnen, la democracia cristiana, se reúnen todos los partidos. Algunos de ellos habían un apoyo del régimen, incluso con el Partido Comunista o el Partido Socialista. Claro. Yo creo que el apoyo que tiene el régimen de Pinochet al principio se había ido mermando. O sea, yo creo que el apoyo que tenía en el año 73, que sí está ahí toda la derecha que no quiso unirse en las elecciones y hubiera ahorrado quizá tener que recurrir a la violencia, sí se une en ese momento, y desde la derecha tradicional hasta la democracia cristiana, que no es que se una, es que es una de las inspiradoras. Pero hay que recordar el Chile de Pinochet, el Chile de Allende, Pero esa democracia cristiana, y además con los mismos personajes, los hijos. Y Frei, ya Frei el hijo, porque el padre muere de camino, pero el padre, de hecho, está convencido Frei que lo envenenó el pinochetismo. Bueno, pero la familia Frei son los que representan esa parte de la derecha que se decepciona porque, supongo que probablemente porque pensaban que les iban a dar el poder a ellos, o bien porque les parece que se va alargando demasiado. Es decir, oye, ¿cuánto está tardando aquí en darnos el poder o en convocar unas elecciones que nos permitan la opción de acceder al poder? Y se iba alargando el tema porque Pinochet imita una serie de cosas del franquismo español, y de que, como decir, bueno, se acabó el tiempo de los políticos, eso ya luego, y ese luego no terminaba de llegar. Y entonces había muchos que decían, ostras, a ver si este va a querer, como Franco, quedarse hasta la muerte, ¿no? Manuel Contreras, el que decía antes que era jefe de la DINA, asegura que cuando Pinochet fue a ver a Franco, le dijo, haga como yo, quédese hasta la muerte. Y que, decía Manuel Contreras, el gran error del general Pinochet es no hacer caso a Franco y no quedarse hasta la muerte, ¿no? Contreras siempre acabó muy resentido porque fue de los pocos que acabó condenado en prisión por vivir demasiado. Se ha muerto hace muy poquito. Pero la realidad es que Pinochet no contaba con algo con lo que sí contaba Franco, que es algo que nunca ha entendido la izquierda española cuando quiere comparar a Franco con Pinochet y Hitler, que es el agradecimiento de un sector de la población que ha perdido a seres queridos durante la tragedia anterior. El gobierno de Salvador Allende podía ser considerado un desastre, pero no había llegado a cometer ningún tipo de asesinato masivo contra nadie. No se le puede... Dirán, bueno, iba a hacerlo, que es lo que dice el pinochetino. Bueno, pero no llegó a hacerlo, con lo cual tiene esa gente agradecida en cuanto a, bueno, hay un poco más de orden, va a haber empleo, pero no tiene nada que ver con la gratitud de decir, este es el tío que cuando mataron a mi hermano, pues mató al que mató a mi hermano. Eso mismo dirán, no, es que Hitler con la República de Weimar, que era un desastre. Sí, pero la República de Weimar no había matado a nadie, y comparado con el desastre que vino después, lo mismo Mussolini no tal. Por eso digo que la naturaleza de Franco, cuando la gente dice, ¿cómo es posible que todavía quede gente que hable bien de Franco, gente joven? Digo, pues seguramente porque serán descendientes, algunos de ellos, de que le habrá contado al abuelito, de que es que los otros mataron a mi hermano. Eso nunca ha sido una anécdota que nunca ha sido capaz de entender la izquierda española, cuando dicen, ¿por qué todavía queda gente? Digo, jolines, porque no es capaz de entender que si tienes a un grupo de gente que ha sido víctima de algo, siempre habrá un poco de agradecimiento, porque lo contrario sería asumir que al pariente suyo al que mataron se lo merecía, que es algo que nunca va a poder asumir alguien. Sí, es verdad, los rojos mataron a mi abuelo, pero se lo merecía porque era un fascista. Eso nunca va a ocurrir. Como mucho habrá alguien que le dé igual y ya no hablo de eso. Pero nunca va a decir si le mataron porque se lo merecía. Entonces, igual que
que el franquismo tiene que entender que haya gente de la izquierda que siempre odiará a Franco si es heredero de víctimas, tendrían que entender los de izquierda que siempre va a haber un sector de gente que va a ser agradecida, y ese nivel de agradecimiento nunca lo puede tener Pinochet, porque no tenía tanto el sentido de ha salvado la vida de personas o se ha vengado de los que mataron a mi papá o a mi mamá, como sí pasaba en el régimen español. Volvamos A Estados Unidos. volvamos a Estados Unidos, que esto de la política internacional nos encanta, nos perdemos por las ramas. Fíjate, después de Reagan, deja a su vicepresidente como candidato, que es George Bush padre, que creo que le faltaba el carisma, le faltaba parte del carisma que tenía Reagan, ¿verdad? Bueno, si nos seguimos el mito, es que nadie podía tener el carisma de Reagan. Ya digo que es una frase típica de los conservadores británicos es no ha vuelto a haber un líder conservador desde que murió Reagan, ¿no? Como que fue el último gran líder conservador que hubo en Estados Unidos. No sé si ahora querrán ver en Trump algo parecido, aunque son naturalezas muy diferentes las de Trump y las de Reagan, ¿no? Porque Reagan no dejaba de ser el representante del tradicionalismo, mientras que Trump es algo que viene más como rompedor y transgresor. Pero en el caso de George Bush padre, él que había sido jefe de la CIA y que había sido jefe y vicepresidente, hay muchas dudas cuando le presentan de candidato de si es el más idóneo para ser el candidato por el tema de Irán Gate, ¿no? Y la verdad es que tiene un debate interesante con un periodista que se llama Dan Rather, el periodista de la CBS, que es la antigua cadena de Walter Cronkite y tal, y sale muy bien parado. Entonces, porque me dice Dan Rather, es que usted está manchado por el Irán Gate, y dice Bush, bueno, a mí me parece un poco injusto que toda una carrera de 10 años dedicado a la política me la juzgue por un único episodio. Es como si yo le juzgo a usted únicamente por aquel día que metió la pata y dejó tirada la programación 7 minutos. Y entonces esa tontería, como tenía fama de soso, la gente dice, pues tiene un poco de ingenuo, dicen que le ayudó mucho para decir, oye, pues puede ser que sea un buen candidato, ¿no? Eso sería en enero del 88, y es cuando los republicanos dicen, oye, pues no es tan malo, ha sido capaz de hacer callar al bocazas de Dan Rather, pues vamos a probar que tenga él, ¿no? Y es verdad que también los demócratas tienen un gran problema, porque su primer candidato, que va a ser Gary Hart, tiene un escándalo sexual y cae. Un escándalo sexual que no tiene nada que ver con abusos como sería ahora. Estamos hablando del tema de infidelidades, pero se pone de manifiesto el puritanismo norteamericano. Porque, insisto, ahora decimos escándalo sexual y pensamos que es una violación o algo. El pobre Gary Hart, ¿no? Simplemente pues, que tenía aventuras extramatrimoniales como la que tenían tantos políticos europeos, incluyendo don Alfonso Guerra, que tuvo... Incluyendo Bill Clinton, que se le permitió todo tipo de excesos en la Casa Blanca, de que luego hablaremos. Sí, lo que pasa es que yo me pregunto si lo de Clinton hubiera sido en campaña, si hubiera llegado a ser presidente, porque Clinton salió cuando ya estaba en la Casa Blanca. Ahora solamente el puritanismo norteamericano ha bajado un poco, pero en aquella época estaba muy, muy alto y tuvo que dimitir durante ese proceso de primarias, el que era como favorito de los demócratas, que era Gary Hart. Por ahí en aquella vez es la única vez que estuvo más cerca, hasta Obama, un candidato negro de ser elegido candidato, Jesse Jackson, que era el que contaba con mucho beneplácito de la prensa española. Pero al final, el que ganó las primarias demócratas fue un gobernador de un estado que se llamaba Michael Dukakis, que ese fue el rival de George Bush, y ahí pues no pudo hacer frente. Hay un debate muy famoso en el que Bernard Shaw, que es un periodista de la recién creada CNN, pregunta a los dos candidatos en el debate presidencial, lo comentamos ya la semana pasada, y le decía, gobernador Dukakis, ¿usted qué haría si su hija es violada? Bueno, si su hija es violada y asesinada, ¿firmaría usted la pena de muerte del asesino? Le pregunta Bernard Shaw, está el vídeo en internet, el que lo quiera ver, y le contesta a Dukakis, sabe usted perfectamente que yo soy contrario a la pena de muerte porque creo que no soluciona los problemas. Sí. Y toma la palabra George Bush y dice, vienen bien estos debates porque así se ve bien la diferencia moral de cada uno. Y en esto yo discrepo de mi oponente porque yo sí firmaría la pena de muerte a quien cometiera crímenes brutales, y no hay nada más brutal que matar a policías y tal. Titular de la prensa al día siguiente, Bernard Shaw, que era el periodista, destruye a Michael Dukakis. Si uno ve con mentalidad occidental lo que dice Dukakis, o mentalidad europea mejor dicho, no solo no ve ningún problema, sino sería al revés. Aquí me acuerdo que la gente era muy dura con los políticos que en los años 70 todavía defendían la pena de muerte contra el terrorismo. Pero insisto, algo que a veces la gente le cuesta entender. La sociedad norteamericana no es la sociedad europea. Y es verdad que el pobre Michael Dukakis, que era coherente con sus ideas, él era contrario, pero eso le hizo muchísimo daño en campaña porque la sociedad americana no digería en el año 88 que alguien estuviera dispuesto a permitir
que un asesino o un violador no fuera ejecutado. Pero le voy a decir más al respecto. Seguramente a día de hoy todavía sea difícil. Fíjese que alguien como Barack Obama, que para los republicanos sería el más presidente ultra progre que ha habido, Obama se atreve a tocar el tema del matrimonio gay, se atreve a tocar el tema del aborto, pero no hay narices de tocar el tema de la pena de muerte, porque ni el tema de que los americanos lleven armas. Ahora cuando se está hablando de la violencia que hay en Estados Unidos, que tiene bastante que ver con que en las zonas más pobres tienen poco, pero tienen la pistola siempre, con lo cual tienen el número de muertos que tienen cada año, nadie se atreve a tocar eso. Es como el punto... Obama firmó sentencias de muerte, Clinton firmó sentencias de muerte, Clinton en plena campaña electoral firmó una sentencia de muerte como gobernador en Kansas, precisamente para dejar claro a los votantes que pueden decir, oye, a ver si va a ser un progre pacifista. No, parece ser que ayuda mucho en Estados Unidos firmar alguna sentencia de muerte en campaña electoral. Dukakis no lo hizo y eso jugó mucho a favor de George Bush. Oye, George Bush gana las elecciones. ¿Cómo quedó el asunto? Fue bastante amplio, ¿eh? Sí. Hay que recordar que Bush, al poco tiempo de ganar las elecciones, tiene que hacer frente a un ex aliado, que es el general Noriega, ¿no? Porque es algo que siempre le pasa a Estados Unidos con sus aliados, que es el tema de que a veces pues les salen respondones. Y entonces Noriega se les descontroló demasiado y hubo que invadir Panamá para volver a ponerle en cintura, y además también otra vez se ponía a traficar drogas. Un poco lo que les pasaba con las contras. Los Estados Unidos tenían un gran problema a veces con los aliados. Recordemos que durante la etapa de Bush como vicepresidente habían ayudado a Saddam Hussein a hacer la guerra contra Irán. Claro. Y luego será Bush padre el que tenga que invadir la primera guerra del Golfo para frenar al que había sido su aliado, que es algo muy triste, pero vamos, ahí el ejemplo más claro es el islamismo radical. Es evidente que Estados Unidos, en la etapa de Reagan y con Bush de vicepresidente, apoyó muchísimo a lo que luego sería Al-Qaeda, porque entendió que el islamismo radical era un buen aliado contra el comunismo, porque era abrirle un frente a los comunistas, a los soviéticos, por el otro lado del mapa, con el creciente, y de hecho, efectivamente, el yihadismo se comió con patatas al comunismo en Afganistán. Y acabó siendo Afganistán el infierno islámico, que por lo visto para los americanos era preferible al infierno comunista. No sé si la población afgana está de acuerdo, porque el nivel de salvajismo de los talibanes, no digo que, ojo, que los del KGB también mataron a mucha gente, pero es que hay grados y grados entre los que te pegan un tiro, como pueden ser los del KGB con Najibullah, a los que te descoyuntan, te cuelgan del techo o te decapitan, como hacían los talibanes. Entonces, bueno, esas son las cosas raras de los americanos, que a veces no saben cuidar a sus aliados, o a veces se alían con diablos peores para ganar a otro diablo, ¿no? Entonces es curioso que Bush, muchos de sus amigos o enemigos, como Saddam Hussein o el general Noriega, habían sido antiguos aliados. También supongo que eso influiría en el deterioro de su imagen. Oye, en los 4 años de Bush, ¿empezamos a notar cierto hartazgo del Partido Republicano en el poder, o más bien cierto hartazgo de Bush padre? Que tampoco podríamos decir que tuvo grandes hitos significativos, no una política medianamente continuista, pero sin el carisma que tenía su presidente, al que había sido su presidente, ¿no? El problema, hay que primero reconocer que la política en las democracias, y es bueno que sea así, tiene un componente cíclico. Entonces ya llevamos 12 años de Partido Republicano. Parecía lógico que eso jugara en favor de los demócratas. También hay que tener en cuenta que George Bush hizo una mala elección de su candidato a vicepresidente, porque el vicepresidente de George Bush es Dan Quayle, que es un personaje que tiene una fama desastrosa. O sea, hay que decir que a Dan Quayle le llamaban el tonto. Era como el gordo y el flaco, Quijote de Sancho Panza, siempre te cae un listo y el tonto, pues Bush y el Quayle, ¿no? El listo era Bush y el tonto era Quayle. Quayle se metieron siempre con él porque en un debate de estos a mala idea le dijeron que deletreara la palabra patata en inglés y lo hizo mal. Es verdad que tiene una cosa muy difícil, no es tan fácil como en castellano, pero así, ¿para qué pidas más? Entonces era como el tonto oficial. ¿Por qué Bush le escogió? Seguramente porque Bush no quería nadie que le hiciera sombra. Digo, a ver si le pongo a uno demasiado listo y a los 4 años me escabecha y se pone él en vez de yo para la reelección. Pero al final Dan Quayle probablemente fue más un lastre que un apoyo para George Bush padre. Bueno. Pero quien da la puntilla
bueno, hay que recordar que en el mandato de Estados Unidos lo que más destaca es lo de la Guerra del Golfo. Sin duda es el acontecimiento más importante. También se desploma la Unión Soviética. Pero es verdad que en la etapa final la economía no va bien. Y ocurre algo que es el que realmente da la puntilla total, el que destruye a George Bush, es un millonario llamado Ross Perot. Ese es el auténtico responsable de destruir definitivamente a la... perdón, que sale aquí... de destruir definitivamente a la figura de George Bush. Claro, hay que recordar que Ross Perot estaba más a la derecha que el Partido Republicano, un multimillonario fíjate, habiendo muchas diferencias con Donald Trump, pero sí tenía podíamos asimilarlo, aunque no con un Donald Trump que había hecho películas, que había participado en cosas más excéntricas, pero Ross Perot sí podía tener esa imagen de cowboy solitario, ¿no? Ross Perot tenía mucho en común con Donald Trump, y si quiere poner algo parecido, una cosa de ellas, por ejemplo, sería el tema de que tenía la misma mala opinión de la prensa española. Sí. Si usted mira los editoriales de don Pedro J. Ramírez o del diario El País, cuando sale Ross Perot, es el populismo ultraderechista, no sé qué, que son las frases que usamos siempre en España en este tipo de personajes, ¿no? Ross Perot nunca se hubiera definido a sí mismo como ultraderechista, porque Ross Perot, su ideología, sobre todo eran estos libertarians que dice cuanto menos Estado, mejor. O sea, el Estado menos, el Estado me roba, el Estado, o sea, lo que sería, no sé, hoy un Juan Ramón Rayo, un Fernando Díaz Villanueva, de estos que dice cuanto menos presencia del Estado, mejor vivirán los ciudadanos, ¿no? Ese tipo de pensamientos, ¿no? Ross Perot, sin embargo, tiene más mérito que Donald Trump, porque Donald Trump, al final, usa la plataforma Partido Republicano. Cuando la gente quiere decir, llegan los populismos frente al sistema, como el de Bolsonaro, como Trump, digo, no, Trump no. Trump es un nuevo estilo si se quiere, pero Trump se ha subido al sistema, se ha subido a uno de los partidos del sistema, el Partido Republicano ha apoyado con él y tiene a una Cámara de Representantes de senadores republicanos y diputados republicanos y de gobernadores republicanos bastante grande, con lo cual no es un antisistema. Se ha subido al sistema. Es como si Pablo Iglesias se hubiera metido en el PSOE y lo hubieran elegido líder del PSOE. No sería un enemigo del bipartidismo. Entonces, Ross Perot sí. Ross Perot fundó un partido, el Partido Reformista, recuperó aquella marca y consiguió algo que era impensable, que es que las encuestas no supieran quién iba a ganar de los tres. Y de hecho, si usted ve los debates de aquella época, y es la única vez que ha pasado en toda la historia contemporánea de Estados Unidos, eran a tres. O sea, todos los terceros candidatos que ha habido, Byrd en el 60, Anderson en el 80, Pat Buchanan en el 2000, hay por ahí siempre algún tercer candidato, pero nadie se hace caso. La única vez que en los debates había tres es en el 92, porque no sabían las encuestas quién iba a quedar primero, segundo y tercero por el apoyo popular que tenía Ross Perot. Aunque al final se desinfló, durante gran parte de la campaña tuvo el apoyo. ¿Y dónde salían todos sus votantes? Del Partido Republicano. Eso es lo que te iba a decir. Es decir, esos votantes del Partido Republicano unidos con los del Partido Reformista, ¿le hubiesen dado un segundo mandato a George Bush padre? Sí, o sea, Clinton no hubiera ganado. O sea, si los votos de Perot se iban a Bush, sí. De hecho, Perot hizo una cosa muy rara que le hizo perder muchos votos, que es que hizo un amago de retirarse. Dijo, bueno, me retiro, tal, no sé qué. Que eso Bush le dio una alegría. Y luego a la semana, bueno, no, vuelvo. Y eso, claro, le dio rabia a Bush y también le bajó un poco a Perot porque quedó un poco raro esa extraña ida y vuelta, pero bueno, al final sí se presentó. Luego volvió a hacerlo en el 96, pero en el 96 ya no fue lo mismo. Fue el que destruyó a George Bush padre. Si no, probablemente George Bush hubiera sido reelegido, porque ya sabe que la tendencia es que los presidentes sean reelegidos. Ahora bien, cabe preguntarse, y es algo que sí es que en común con Trump, es cómo había conseguido el Partido Republicano dar la imagen de organismo oxidado, como esto ya... hay una... ¿Usted se acuerda de la imagen que tenía la gente de Mariano Rajoy? Sí. Ya se ha acomodado en el poder o en la oposición, está como aburrido de la vida, no le pone ganas. A veces los políticos, los senadores, los diputados, empiezan a tener una imagen como, ya está bien acomodado, ya está tal. Entonces su propio electorado diciendo, si parece que te aburres a ti mismo, que ya no tienes ganas de cambiar nada, no tienes ganas de hacer cosas. Y eso suele favorecer la abstención. Y en el caso de Bush, como él arrastraba la gerontocracia de los 8 años de reaganismo más los 4 suyos, pues tras 12 años había toda una especie de
de burocracia, de gente, de personal, de gobernadores, de jefes de gabinete y tal, que eran los mismos que estaban desde el año 80 y que ya la gente dijo, pero ¿cómo me va a ilusionar a mí en el 92 el equipo de gente que lleva desde el año 80? Pues me prefiero a este Perot que parece que trae ideas nuevas. Pero eso, como usted bien sabe, no benefició a Perot, sino benefició a el gobernador de Arkansas, Bill Clinton, que es quien ganó las elecciones de 1992. Bueno, Por cierto, en campaña, lo he dicho antes, se cargó a uno Clinton y dicen que eso pudo ser un poco un guiño a los conservadores también. De hecho, la prensa española quería bastante a Clinton, pero ese día le criticaron un poco diciendo, bueno, esta ejecución en plena campaña electoral es un poco suena a electoralismo, de venga, para que la gente, porque en Estados Unidos, que recordemos no son europeos, la etiqueta ultraderechista ahora está haciendo un poco más de daño, pero en aquel momento la etiqueta más peligrosa es que te dijeran que eres socialista. sí. Entonces, siempre los candidatos abusan mucho de eso los republicanos. En cuanto ven la mínima excusa, los republicanos dicen, ¡ah, ese cuidado que ese socialista! ¡Uy, ese Clinton! ¡Uy, ese! Y entonces todos, hasta Obama, tienen que seguir diciendo que no. Obama también dijo que no soy socialista, leñe. Siempre tienen que asegurarlo porque es la etiqueta habitual. Y entonces dicen algunos que Clinton, uno de los gestos que hizo para demostrar que no era un pacifista, que es otra cosa que suena muy mal en Estados Unidos, es hacer una ejecución en Arkansas, en Arkansas, yo que sé, Arkansas, bueno, el estado que gobernaba. Sí, Clinton era de Arkansas, efectivamente. Pues él hizo una ejecución, pues imagínense, de las 2 en noviembre, pues en mayo o así, en el año electoral. Y la gente dijo, eso es una muy electoralista, para dejar claro a los votantes, digamos, Más recalcitrantes. de América Profunda, que no es un peligroso pacifista. Sí. Oye, bueno, Bill Clinton no gana con excesiva ventaja, puesto que el voto está muy dividido, ¿no? Bueno, ya digo, le vino muy bien que el voto republicano estaba dividido en dos. Entonces, claro, cuando se produce esa división, eso siempre va a ir a tu favor, ¿no? Él iba con vicepresidente Gore. Sabe usted que en Estados Unidos la clave es los votos electorales. Entonces, estoy tirando de memoria, pero fue como un 40% Clinton, un 30-35% Bush y un Ross-Perot de como un 20%. Entonces, si el 30% de Bush y el 20% de Perot hubiera ido junto, hubiera sido un 50% frente al 40% de Clinton. Pero como iban por separado, pues 40 gana 30 y 30 queda antes que el 20 y así quedó. Fue 40, 30, 20, más o menos lo que quedaron las cosas en aquellas elecciones. Y empezó el mandato de Clinton, que era un hombre, va a sonar mal, pero bastante seductor. Y no me refiero a seductor en lo personal, que también, pero que cuidaba muy bien el tema. Digamos que volvía a hacer algo que no se había hecho desde los tiempos de Kennedy, ¿no? El hombre que intentaba seducir desde la Casa Blanca y de nuevo con una esposa que también tuvo mucho que ver en esa buena imagen del matrimonio Clinton, ¿no? Y hay que admitir que, aunque digamos que no sean un modelo de matrimonio en la visión cristiana, por así decirlo, como aliados políticos, Hillary Clinton y Bill Clinton han funcionado muy bien. Han sido dos grandes aliados políticos, uno y otro, aunque al final haya acabado mal su última aventura de volver a la Casa Blanca como primer damo, que hubiera sido, digamos, el final de oro, el broche de oro para la etapa Clinton, ¿no? Oye, fíjate, pero nos metemos ya en la era Clinton, siendo del Partido Demócrata, pero no era tan izquierdista, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, como lo ha podido, como lo puede ser ahora el candidato Sanders, ¿no? Claro, es que todavía no ha habido, ahora puede que lo sea, pero no ha habido todavía un presidente del Partido Demócrata izquierdista. O sea, lo más izquierdista que ha tenido el Partido Demócrata es Obama, y Obama todavía no llega al mínimo. O sea, Obama aquí la izquierda lo apoyaba porque aquí la izquierda odia a la derecha. Entonces, era más por odio al Partido Republicano que porque el programa de Obama fuera especialmente socialista. Es verdad que estando en el gobierno, pero estando ya en el gobierno, Obama adquiere algún gesto de lo que podríamos llamar progresista, si entendemos como progresista el tema de moverse un poco de Dios, patria, ley, pero Obama sigue haciendo el desayuno de oración. Cosa que decir, no ha habido todavía ningún presidente de Estados Unidos que reniegue de Dios. O sea, cosa que, digo, es una sociedad muy diferente a la europea. Entonces, ningún partido demócrata hasta ahora, digamos, ha tomado una medida especialmente intervencionista, porque para los americanos no hay nada más sagrado que la libertad individual. Fíjese que es en la etapa de Clinton donde, además, el sector de la comunicación tiene el mayor grado de privatización que ha existido nunca. Porque Reagan permite algo que es un gran avance, que es que permite que una corporación pueda tener un medio de comunicación.
que entonces es cuando sale el primer magnate mediático del mundo, que ya nadie se acuerda de él, que se llama Jack Welch, de General Electric, que es el primer magnate que crea una cadena de noticias que será la NBC, que hoy es, digamos, lo más izquierdista que hay entre los medios de Estados Unidos, con el apoyo de Bill Gates, de Microsoft. Pues Clinton, cuando llega, es el que dice, como la ley norteamericana tenía un componente de que la comunicación, digamos, nadie podía tener más de no sé qué porcentaje, dijo Clinton, a la mierda, lo liberalizo todo. Aquí todo el mundo puede comprar lo que le gana. Hay unos límites, pero ya bastante pequeños. Y es en la etapa de Clinton cuando se crean todos los multimedias que existen ahora. Todas las cadenas de noticias que existen ahora. Es cuando Disney entra en el sector de los medios y compra la ABC News. Es cuando los de el estudio se monta Time Warner, lo que es Warner Brothers, y compran los de la CNN y montan ahí el gran grupo multimedia que hoy es el grupo de información más importante del mundo. Es cuando Rupert Murdoch aterriza y crea Fox News. Pues todas estas son de la etapa Clinton, porque Clinton liberalizó a saco, lo cual no es precisamente una política de izquierda, es verdad, el sector de la comunicación y la información, permitiendo que cualquier persona, cualquier empresario americano que quisiera, podía comprar y fusionar medios, acabando con los molestos límites. Eso en España lo hace Aznar, porque en España también había limitaciones de ese tipo, de que nadie podía tener más de un 25% de un canal de televisión, hasta que llega Aznar y se lo carga, y ya pues puede Berlusconi o puede venir el que quiera de México y comprar un canal mientras se lo compren. Oye, ¿cómo son estos 4 años? ¿Cómo va acabando el mandato? Porque efectivamente fue una sorpresa en que no fuera reelegido. ¿Quién? Bush, me dice, supongo. Sí, Bush. Perdóname, no, habíamos pasado ya a Clinton, porque Clinton es reelegido. No, me refiero, perdóname, a Clinton, que es reelegido, y quizás con bastante más fuerza, porque la mujer que luego fue secretaria de Estado con Obama, tenía carisma propio, ¿no? La acompañaba en los mítines, en la campaña. Es decir, es otra manera, porque me estaba acordando, por eso saltó la pregunta, el matrimonio Bush-padre, que ella era muy mayor también, pero era esta otra pareja era como más de moda, ¿no? No ha habido ninguna otra primera dama que haya hecho rol de primera dama, hasta Michelle Obama, que sí lo hace, desde Jacqueline Kennedy. O sea, Jacqueline Kennedy es la primera dama que convierte el cargo de primera dama en un cargo oficial. O sea, primera dama era un cargo que no existía, era un cargo... Pues, bueno, y eso que la mujer de Roosevelt había estado... no, la mujer de Roosevelt, ¿no? No, pero es que la mujer de Roosevelt es diferente. La mujer de Roosevelt es que cuando muere Franklin Delano Roosevelt se convierte un poco en el símbolo de la viuda de América. Pero no es que siendo presidente su marido ella ocupara ningún rol, porque no existía esa imagen de que la política era también algo social. Y es Jacqueline Kennedy el que con John Kennedy dice, oye, la política también es, a lo mejor, invitar a comer a Gaddafi y mantener un baile con él, por así decirlo. Y en el baile aprovechar y ver si podemos negociar algo. No sé si pongo un ejemplo exagerado, pero para que lo entienda, que también es un poco la parte social. Vamos a conocer al matrimonio de Ceausescu, vamos a reunirnos con tal. Sí. Es una parte que también es política, y eso lo entiende muy bien Jacqueline Kennedy y juega un rol, y entonces también es una celebridad en todo el país. Eso cuando llega Johnson desaparece, y ya no hay ninguna otra primera dama, y hasta que llega Hillary. Y Hillary sí ocupa un papel de la primera dama, es un cargo oficial. Y por lo tanto también tiene que tener un cargo, digamos, representativo, como si fuera la reina Leticia. Pues por decirlo, en Estados Unidos el presidente electo es uno, pero la primera dama también tiene un cargo, por así decirlo, es como un cargo diplomático de la administración Clinton. Y entonces está allí y juega un papel muy importante. Muy importante y muy atractivo. Te quiero decir que era una pareja que recordaba también un poquito al clan Kennedy, ¿no? Totalmente. Y además jugaron a eso. Estoy convencido que eso fue a propósito. O sea, querían jugar a eso. Y también le ayudaba mucho a Clinton, porque como el punto flaco que tenía Clinton eran los rumores de que podía haber habido historias chungas en su etapa de gobernador, si aparece al lado Hillary y dice yo le apoyo, yo estoy con mi marido a muerte, era un apoyo fundamental. Por eso le ponía el ejemplo de Gary Hart cuando tuvo que dimitir en el 88. Si Hillary le manda a hacer puñetas a Clinton en la campaña 92, o si lo hubiera hecho cuando estalla el caso Lewinsky, si eso hubiera sido antes de la reelección, la carrera de Clinton se desploma. Hillary Clinton luchó por mantener a su marido y al culo de su marido sentado en el despacho Oval. Fue una lucha que ella hizo, quizá probablemente porque, aparte, porque probablemente se compenetren bien, dentro de que cada amor es como es, pero debe haber una buena compenetración entre ambos, como políticos, y segundo, porque probablemente ya tenía la esperanza de ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Y decía, él me necesita a mí ahora,
y yo le necesitaría el mañana. Sí, era el 2 por 1, ¿eh? Lo hemos tenido a lo largo en la historia, lo tuvimos con Perón y dos de sus mujeres, y lo tuvimos con los Kirchner, Skinner. y estuvimos a punto de conseguirlo con estos. Sí. Hay que decir que el rival que presentan los republicanos en las elecciones, Bob Dole, era un auténtico peso pesado del Partido Republicano, un viejo dinosaurio del Partido Republicano, por así decirlo, pero lo que pasa es que es como Rubalcaba. Hay gente que tiene más poder en la sombra que en el poder. Sí, O y sea, Dole generaba animadversión la figura de Dole. bueno, en España todos los Bueno, republicanos generan animadversión. sí, O sea sí, que no, pero incluso dentro del propio sector republicano no tenía mucho carisma, pero a la sombra, como lo generaba Rubalcaba. Rubalcaba te podía... Es que Dole llevaba toda la vida y como senador era alguien temible. Entonces, durante mucho tiempo controló al grupo parlamentario republicano en el Senado y tal. Pero claro, eso que dicen, oye, ya estamos hasta las narices. ¿Por qué no te presentas tú directamente, ya que nos das lecciones a todos? Y entonces se presentó él. Tuvo un rival, que era un presentador de televisión, Pat Buchanan, que luego acabó en Sí. el Partido Republicano, el Partido Reformista de Perot. Pero vamos, al final acabó Dole, pero vamos, no tenía nada que hacer contra Clinton. Ya sabe usted que los presidentes siempre cuentan con una inercia que le va a ganar. Además, Clinton, el mayor peligro que podía tener Clinton es que diera una imagen de presidente fofo, de presidente, digamos, ya digo, lo pacifista, que en Europa suena bien, pero en Estados Unidos suena rematadamente mal, porque en Estados Unidos un pacifista suena a un cobarde. Entonces, claro, como Clinton bombardeaba cada tanto a Saddam Hussein, pues ya dejaba claro que no era un cobarde. Por tanto, sí dio una imagen firme. Es como Kennedy. Kennedy, que al principio cuando llega, despierta mucho escepticismo, y no digamos que lo de la bella a los cochinos, pero tenía garantizada la reelección a partir de los misiles de Cuba. O sea, cuando Kennedy da el golpe en la mesa y dice o retira los misiles o vamos a la guerra, y Khrushchev los retira, es cuando la gente dice, uy, ya se ha ganado la reelección. Porque no hay nada que guste más a los americanos que la firmeza. Nos quedan 5 minutos. Claro, yo quería comentar en el asunto de Bush inicia la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein, un Saddam Hussein que habían mantenido durante 9 años en su guerra contra Khomeini. Ya hablamos de esto en su momento, cuando no interesó Khomeini, Saddam Hussein invade Kuwait. Bush padre recupera Kuwait, libera Kuwait, si lo queremos entender así, pero no ataca Irak, aunque sí le somete unas durísimas sanciones del que jamás se recuperará, ¿no? Que es de sentido común pensar que lo hace porque tiene miedo de que si cae Saddam Hussein sea demasiado fuerte el poder de Irán en la zona. De los ayatolás. Necesitamos que esté equilibrado el poder islámico, aunque para ello tengamos que sostener a nuestro enemigo Saddam Hussein. Si no me equivoco, el vicepresidente era de Clinton, era Al Gore, efectivamente. Al Gore, el ecologista, aunque en ese momento no era ecologista. Eso pero luego se volvió ecologista. Se puso de moda en el cuidado del medio ambiente. Digo puso de moda porque iba en un reactor tipo... charlas y tal. Sí. Eso, acuérdese que Bill Clinton es el conferenciante más caro del mundo. O sea, no hay conferencias más caras que las de Bill Clinton cuando se convirtió en expresidente. Gore, yo creo que le tenía envidia y se montó en aquella a ver si podía cobrar lo mismo. Pero al final el tema de ser un conferenciante millonario, Clinton, acabó perjudicando a su esposa. Porque con lo que más atacó Trump a Hillary Clinton en la campaña es con la Fundación Clinton. Decir, oiga, a ver si va a resultar que los lugares que contratan a la Fundación Clinton son casualmente países donde la secretaria de Estado Hillary ha hecho algún favor, ¿no? Y a ver si esto es a través de pagarle conferencias a Clinton, en el fondo estamos devolviendo favores prestados a la administración Obama o por lo menos a la secretaria de Estado Hillary. Aunque no fuera verdad, estamos en política. Tú lanza que algo queda. Era muy experto. Entonces al final quedó una especie de imagen de corrupción en el tema Clinton. Pero bueno, Clinton tiene ahora un caso mucho peor, que porque ya le da igual, pero el tío este que se acaba de suicidar en Estados Unidos, el pedófilo Jeffrey Epstein, pues hay fotos que sale ahí con Clinton. Entonces, han querido otros poner el foco en que ya sale no sé qué foto de Epstein con Donald Trump, pero Donald Trump, pues a lo mejor tiene alguna foto con Jeffrey Epstein en alguna fiesta caviar, pero Clinton parece que iba con los aviones a su isla privada de mujeres. Pero bueno, son cosas curiosas que ahora como ya está más retirado, importan menos, ¿no? Sí, han intentado sacarle alguna cosa a Donald Trump, no saben qué sacarlo, y yo creo que esas cosas han parado cuando han visto que el verdadero amigo del que se acaba de suicidar era Bill Clinton. No el único, porque también estaba con el príncipe Andrés, pero
a poco que el Trump hubiera estado en esos aviones, pues lo hubieran sacado. Y en cambio parece ser que lo que sí iban, o sea, que este señor tenía una isla ahí de mujeres Sí. a lo Playboy, pero en versión isla y con menores. Pues entre los que están diciendo las propias chicas que iban, vi una vez a Bill Clinton, vi una vez a la Bogotá, vi una vez al príncipe Andrés de Inglaterra, pero nadie ha dicho vi una vez a Donald Trump. Pues Donald Trump pues estaba ya tenía, no le hacía falta, si Donald Trump era el que organizaba el certamen de Playboy, o sea, si él quería, ya no tenía que irse a una isla con menores, estaba mejor con las adultas que estaban más desarrolladas. En fin, a lo mejor Clinton pues solo fue a mirar, pero que por lo menos estaba más cerca de este tipo siniestro. Y como usted dice, ha sido llamativo cómo han dejado de insistir en el tema Epstein en cuanto ha salido el tema Clinton. Porque probablemente la oposición demócrata, aunque no es que se la deba a Clinton, pero bueno, si para matar a Trump tenemos que girar el catálogo hacia los nuestros, mejor pasamos y esperamos algo que sea más sólido. Porque tampoco había nada tan sólido, o sea, una foto pues no es especialmente fuerte. Pero no. JF, sí, muy rápidamente nos quedan segundos. No, pues podemos dejar ya entonces para la siguiente vez, pero hay que decir que Clinton también tiene un triunfo muy extraño, pero que es justo ponerse lo que es el fin de la guerra de Yugoslavia. Pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, y con el segundo mandato de Clinton y la guerra de Yugoslavia. ¿Te parece? Porque igual que Carter tiene Camp David, pues a pesar de que no le iba ni le venía a Estados Unidos el tema de Yugoslavia económicamente, dijeron, pues venga, vamos a hacer de árbitro del mundo. Y es verdad que hicieron un favor a Europa. Pues te doy un abrazo muy fuerte. Volvemos la próxima semana aquí a 40 años, historia de una época, hablando sobre los presidentes norteamericanos. JF, un abrazo. Un saludo.